Así llegamos al final de esta temporada. Fue un grato placer, una vez más, estar juntos estudiando la palabra de Dios en una temporada tan especial. Esta vez hablando sobre Apocalipsis capítulo 14. Qué bueno fue comprender el Evangelio eterno, el plan de salvación, un mensaje urgente para el tiempo del fin. Qué bueno es poder entender varias creencias y doctrinas que a lo largo de toda la Biblia se resume en apenas 3 mensajes angelicales. Ese mensaje urgente tiene que ser proclamado antes de la venida de Jesús. Y hoy estamos llegando ya a nuestro último capítulo. Y este último capítulo es el cierre de aquel mensaje. Así que prepárate y como siempre, con Biblia en mano, lápiz y papel, vamos juntos a descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenidos amigos a nuestro último encuentro. Gracias por haber separado este tiempo especial para poder estudiar la Biblia. Estoy seguro que después de un encuentro y estudio como este, no más quedamos iguales. La Biblia a veces nos confronta, la Biblia a veces nos muestra una verdad. Y una de las cosas que me encanta saber es que la verdad Dios nos va mostrando en la manera que nosotros podemos recibirla y obedecerla. Y ahora la verdad fue mostrada, no de parte de alguien, sino de parte de la palabra del Señor. Y que nuestra fe y nuestro fundamento esté solamente en ella. Y yo aquí aprovecho la oportunidad para ofrecer una vez más el curso bíblico, Biblia Fácil Apocalipsis, para que podamos tener una comprensión mejor sobre el libro de Apocalipsis. Así que puedes solicitarlo a través del WhatsApp que aparece en tu pantalla, como también a través de nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Bienvenido una vez más a nuestro último encuentro en esta temporada y vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy vamos a la conclusión, al final del mensaje de los 3 ángeles. Durante 15 capítulos hemos ido analizando algunas palabras importantes de esos mensajes. Mas esto apenas es el comienzo para que nosotros podamos seguir investigando, profundizando, podamos seguir a lo largo de la Biblia viendo y conociendo mejor el plan de Dios. ¿Vamos a orar? Oramos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estudiar una vez más tu palabra y pedimos que tu Espíritu nos guíe y nos conduzca por ese camino de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Durante 15 capítulos o 15 programas hemos analizado apenas 6 versículos y probablemente esto nos dé para una serie más, ¿verdad? Hay muchos detalles allí. Mas vamos a la conclusión. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Saben que hay 2 palabras aquí interesantes que analizar? La palabra paciencia, una mejor traducción del idioma original es la perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos. Segunda palabra, santos. En nuestro concepto, la palabra santo, cuando se refiere a un ser humano, a menudo en el concepto popular es una persona impecable. Santidad, en un concepto popular, tiene que ver con impecabilidad. Sin embargo, la palabra santo en la Biblia significa simplemente alguien que está unido a Cristo, camina con Cristo y avanza con Cristo. Un ejemplo práctico es cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma y dice así: a los santos que están en Roma. ¿Tú ves qué tipo de santos eran? Si es que lo ves desde el punto de vista de impecabilidad, Pablo en su carta a los romanos va a describir todas las cosas que ellos necesitan hacer, las cosas que necesitan cambiar. Pero ¿por qué son santos? Porque son llamados, porque ellos obedecen, porque ellos caminan con Jesús. Entonces aquí cuando dice la paciencia, la perseverancia de los santos, es aquel grupo que tiene una relación con Cristo, que acepta la gracia de Cristo y ahora aquí los coloca características.
Y la característica la hemos visto ya en un programa anterior que se repite en el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. 3 veces seguidas hablando acerca de este remanente. Dice, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Probablemente nos va a faltar tiempo aquí para hablar específicamente sobre perseverancia, mandamientos y fe. Mas hoy queremos cerrar nuestra temporada enfocándonos en la perseverancia y por qué el énfasis de guardar los mandamientos. Colocando siempre el concepto claro desde un comienzo, ya mencionamos que guardar los mandamientos no es un asunto que tiene que ver con la causa de la salvación. En el Nuevo Testamento, y especialmente en el tiempo del fin, el énfasis de guardar los mandamientos tiene que ver con lealtad, con obediencia, tiene que ver con el resultado de. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así, por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe por sus obras. Nadie llegará al cielo por las obras que hace, porque es la sangre de Cristo y la gracia de Cristo quien nos ofrece la salvación. Solo que el versículo 10 continúa diciendo, por gracia sois salvos para buenas obras. Abran sus Biblias allí para que vean la diferencia entre el por y el para. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 10. Y Pablo mucho habla acerca de todo aquel que intenta justificarse por las obras, porque nadie puede ser justo por medio de sus obras. Uno es justo simplemente por la gracia de Jesús. 2:8 al 10 dice así, porque por gracia, ¿qué cosa es el por? La causa. La causa de la salvación es la gracia de Dios, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero vamos al versículo 10. Una vez que aceptamos la gracia de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. ¿Entienden la diferencia del por con el para? Soy salvo por gracia, pero para hacer buenas obras. Ese para no significa que el para te salva. Eres salvo por, pero el para es la evidencia. Vamos a Santiago capítulo 2. Vamos al versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice así. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Claro. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Pero si no cometes adulterio y matas, ya te has hecho transgresión de la ley. ¿Ahora entienden por qué nadie puede ser salvo por la ley? Porque nuestra naturaleza nos lleva a transgredir la ley. Pero el hecho de que mi naturaleza pecaminosa me haga ya naturalmente un transgresor, ¿significa que la ley es anulada? Versículo 12. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, soy salvo por la gracia, pero juzgado por las obras. Esas obras es la evidencia de la salvación. ¿Y en qué se evidencia? En guardar la ley. La ley no tiene la función salvífica, tiene la función de evidenciar. Por eso es que es una característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No porque son salvos por guardar los mandamientos, sino porque la evidencia de su amor y lealtad, porque en el tiempo del fin lo que hará, ¿qué cosa es Babilonia y todo el mundo? Pisotear la ley de Dios. Y allí aparece el remanente para levantar verdades que fueron pisoteadas. Sí, Omar. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Muy bien.
Omar, tú eres un líder religioso y espiritual. Y nosotros sabemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. ¿Tú sabes cómo se traduce la palabra fin en romano? No como aquel que coloca un fin, sino como aquel que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la ley? La finalidad de la ley. Así que está diciendo Pablo, el fin de la ley es Tú sabes que la gente no quiere casarse porque tiene miedo al compromiso. ¿Y sabes qué dice la mayoría? Matrimonio para que el matrimonio existe. Pero por el hecho de que algunos digan el matrimonio existe, el matrimonio dejó de existir. Pero hay otras personas que dicen, ¿para qué casarse? Si finalmente hay más divorcios que matrimonios. La pregunta es, ¿por qué hay más divorcios que matrimonios? Porque a algunos les fue mal en el matrimonio. Quiere decir que el matrimonio debe existir. ¿Qué hace que la ley, aun cuando no me salve, evidencie mi salvación? El amor a Cristo. Mira lo que dice Romanos, el mismo libro, capítulo 3, versículo 36. Mira, Romanos capítulo 3. Hay un versículo, el versículo 10, dice así: no hay justo ni aún uno, no hay quien de ninguna manera, más bien confirmamos. ¿Y la salvación cómo viene? Por fe, por gracia, por medio de la fe. ¿Se entiende aquí este asunto? Ahora, entonces, la finalidad, el objetivo es Cristo. No dice Cristo puso fin, dice el fin de la ley es Cristo. El objetivo es llevarme, conducirme a. Por eso es que el apóstol Pablo siempre habló, ¿cuál es el problema del judaísmo en general? Aferrarse a la ley despreciando a Cristo. Porque ellos pensaban que por guardar la ley se salvaban. Pablo dice, señores, no. La justificación es por Cristo. La salvación es por Cristo. La salvación es por la gracia. No es porque ustedes hacen sus obras o porque guardan la ley. Entonces algunos se quedan solamente ahí. Salvación es por gracia, entonces lo otro no existe. No, pero luego dice el apóstol Pablo, luego por eso invalidamos, no, porque la ley tiene un propósito diferente. La función no es salvar, la función es mostrar el pecado. Y cuando te muestra el pecado, ¿a quién te lleva? A Cristo. Por eso es que la base de la ley, ¿qué cosa es? El amor. ¿Por qué amor? Revisamos los 4 primeros mandamientos, amor a Dios. Los 6 últimos, amor al prójimo. ¿Cómo lo resumió Jesús? Amarás a Dios, amarás al prójimo. ¿Y qué dice Mateo 22, 37 y en adelante? De esto depende toda la ley y los profetas, porque está resumiendo su ley, porque son principios eternos. Ahora, Apocalipsis 14, 2, el texto que leímos dice, aquí está la perseverancia o la paciencia, como es traducido en algunas otras versiones, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, interesante, vamos a sumergirnos en un tema espinoso para muchos. Aquí, miren, así como hemos visto que en Apocalipsis 14 es anunciada la apostasía, también es anunciada el surgimiento del remanente. Miren aquí la contraparte. Por un lado es anunciado todo lo que va a acontecer. Desde el libro de Daniel capítulo 7 ya estaba diciendo todo lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios. Daniel escribe en el siglo 6, 600 años antes de Cristo. ¿Cómo es que él sabía del surgimiento del cuerno pequeño, de la persecución y todo? Ahí está la profecía, que es un adelanto de la historia. Ahora, qué interesante que en Apocalipsis habla del vino de Babilonia, de las creencias, incluso nos ilustra quién sería ese poder. Nos ilustra todo eso.
Pero también, así como la apostasía es anunciada, se anuncia el surgimiento del remanente. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4 y luego el versículo 9, para ver de qué manera incluso el apóstol Pablo ya anunciaba lo que iba a acontecer con el pueblo de Dios. Dice así el versículo 1 al 4. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primera palabra. Antes de la venida de Jesús, ¿qué cosa primero va a venir? La apostasía. ¿Qué cosa es apostasía? Es simple. ¿Saben qué es apostasía? Abandono de la verdad. ¿A quién se le denomina apóstata? A alguien que conoce la verdad y luego abandona la verdad, da la espalda a la verdad, niega la verdad. Correcto. Entonces está hablando de que antes de la venida de Jesús era una apostasía. ¿Qué apostasía? Abandono de la pureza. Número 2. Y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado. Ay, mis amigos, cómo me gustaría que todos nosotros aquí pudiéramos tener una computadora allí y buscar una palabrita, ¿no? Interlineal. El interlineal es una herramienta donde aparece el idioma original y abajo su significado. Esa es una herramienta para muchos que quieren estudiar la Biblia de una manera más profunda. Y cuando vamos, ¿saben?, al idioma original, la palabra hombre de pecado, ¿saben cómo aparece? Como la palabra anomía. ¿Y saben qué significa anomía? En sí aparece como hombre de iniquidad, solo que a veces en las traducciones se traduce como hombre de pecado. Pero la palabra es anomía. ¿Qué cosa es anomía? Iniquidad. ¿Saben qué significa anomía? Sin ley. Nomos ley, sin. ¿Saben qué cosa está diciendo en el idioma original, en el griego? Aparecerá el hombre que está en contra de la ley. Eso es lo que está diciendo literalmente el apóstol Pablo. Anomía, sin ley. Solo que se traduce como el hombre de pecado. ¿Y por qué el hombre de pecado? ¿Qué cosa dice la Biblia? Pecado es una versión de la ley. Hijo de perdición. Wow. Este detalle nosotros necesitamos masticarlo. ¿Ustedes saben que no es la primera vez que se coloca ese título de hijo de perdición? ¿Ustedes saben que en Juan ya estaba ese título? ¿Saben para quién? Para alguien que estaba dentro del grupo de los discípulos de Jesús. Abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 2. Juan, capítulo 17, versículo 2. Miren lo interesante que es este texto. Jesús ya ha mencionado, dice así: pues les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y allí vamos poco más adelante, el versículo 12 me parece que es. Ahí está. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Sino, ¿quién dice? El hijo de perdición. ¿A quién se está refiriendo aquí como el hijo de perdición? A Judas. Ahora, présteme atención aquí. ¿Quién era Judas? ¿No era alguien que estaba dentro del grupo? No era alguien extraño. Era alguien de dentro, de adentro. Ahora, qué interesante que Pablo toma esta expresión para hablar de quién. Del hombre de pecado. ¿Quién es el hijo de perdición? Alguien que no vendrá de los musulmanes, ni de los budistas, ni de otro. Alguien de adentro. ¿Dentro de qué? Del cristianismo. Alguien que al comienzo profesa ser cristiano, pero finalmente lleva ¿qué? A la apostasía. Alguien que de adentro sale para estar en contra de la ley. De eso está hablando. Alguien del grupo, o sea, del mismo cristianismo, ¿qué cosa saldría? Este hijo de perdición. Y miren cómo se le llama: el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué cosa es esto?
El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Alguien que se coloca en lugar de Cristo. Anticristo. Alguien que habla el nombre de Cristo, ¿correcto? Alguien que salió dentro del grupo, está en contra de la ley, ¿verdad? ¿Y qué cosa más dice? Que lleva al pueblo a la apostasía. Muy bien. Todas esas características se cumplen en ese poder que Pablo ya lo mencionaba en sus cartas, que nosotros ya lo hemos estudiado aquí 2, 3 veces, me parece, en los capítulos, cómo surgió un poder religioso. ¿Dónde? Dentro del cristianismo. ¿De dónde surgió el sistema religioso perseguidor? ¿No fue dentro? ¿De dónde surgió esa anomía, que significa en contra de la ley? ¿No fue de dentro? ¿De dónde surgió eso de llevar a la apostasía? ¿No fue de alguien de dentro? Alguien que dice honrar a Dios, toma el nombre de Dios, pero se sienta, ¿dónde dice? ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios. La palabra templo de Dios está hablando, en el griego es la palabra naos, que significa se sienta dentro, no está hablando de la estructura, está dentro. O sea, es un poder religioso. El anticristo es un poder religioso que se sienta en el templo. Dice ser religioso, pero él demanda adoración. Y ustedes recuerdan ya, ¿no? Lo que hablamos acerca de ese poder. Yo soy Dios en la tierra, tiene poder para perdonar pecados y en fin, en fin. O sea, se sienta en el santuario de Dios, asume el lugar de Dios y Apocalipsis dice que finalmente toda la tierra la adorará. Y esa adoración es a ese poder que finalmente terminará nuevamente persiguiendo. ¿De qué está hablando aquí? De la llegada del anticristo. ¿Por qué yo les estoy mostrando este asunto? Por una razón simple. Porque existe una creencia dentro del cristianismo donde muestra que el anticristo aparecerá recién en el tiempo del fin. Cuando el anticristo ya apareció. ¿Cuándo apareció? Según las características y tomando todas las características, comparando con lo que nosotros hemos estudiado, la bestia que sube del mar, el poder de Daniel capítulo 7, el anticristo ya apareció. El que se opone a Dios, el que se hace pasar por Dios, el que esté en contra de la ley de Dios y el que se siente en el santuario. ¿Por qué? Porque es un poder religioso. Sin embargo, él lleva al pueblo ¿a dónde? A la apostasía. Entonces, no es que el anticristo aparecerá, el anticristo ya apareció. Yo les voy a decir de dónde nace una idea extraña de que el anticristo aparecerá. Ustedes saben que desde el año 1200 ya todo, digamos, no todo el mundo cristiano, pero un grupo de cristianos, desde el año 1200 estamos hablando, comenzó a investigar las escrituras y ya dijo que ese anticristo que se opone a Dios, está en contra de la ley y lleva a la apostasía, sería el sistema papal, porque a partir de allí, con su hegemonía, él estaba persiguiendo a todo el que llamaba hereje y que no estaba de acuerdo con lo que él decía. Desde el año 1200. Los reformadores, todos los reformadores, creían que el anticristo, ¿quién era? Era el sistema papal, por las características que presenta la Biblia, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Si es por la primera vez que estás viendo este capítulo, yo te voy a pedir que por favor puedas buscar aquí los capítulos anteriores, que ahí explico con detalles cómo surge este poder que guerrea con los santos, que está embriagado con la sangre de los santos, y es un tema bíblico que ahora lo está presentando Pablo como el anticristo. Entonces, desde el año 1200 ya se tenía la comprensión clara. Todos los reformadores sabían quién era el anticristo. Pero voy a decir un asunto. En el año de 1800 aparece un hombre que me gustaría que ustedes busquen incluso su libro en internet. Este hombre se llama John Nelson Darby. ¿Quién es John Nelson Darby? John Nelson Darby tomó los escritos de otro hombre llamado Francisco Rivera. Y ustedes van a preguntar, ¿quién es Francisco Rivera? Francisco Rivera era un jesuita. Y este jesuita trasladó todas las profecías
que se cumplieron para el tiempo del fin. Él colocó la famosa interpretación futurista. ¿Qué cosa es una interpretación futurista? Todas las profecías que Daniel encajaban con el anticristo, que de Apocalipsis encajaban para el anticristo, para quitar la mente de que el anticristo ya estaba allí, él dijo: no, señores, ese anticristo va a llegar en 7 años de tribulación antes de la venida de Jesús. Y yo busco en Apocalipsis dónde están en 7 años de tribulación y no encuentro. Porque en la Biblia dice lo siguiente, que hoy hay eventos que se están cumpliendo. ¿Quién se levanta? La bestia del mar, la bestia de la tierra, caen las 7 plagas, y de ahí dice que Jesús viene para llevar a su pueblo. Y viene para llevar a los vivos y a los que murieron y resucitan. No existen 2 venidas de Jesús. Entonces, el anticristo ya apareció, pero en el año 1800 hasta el año 1882 apareció esta creencia. Ustedes van a buscar, ningún reformador creía en esto. Con John Nelson Darby aparece la creencia de que van a haber 7 años de tribulación antes de la venida de Jesús, y ahí recién va a aparecer el anticristo. ¿Cuál es el objetivo? Quitar los ojos del verdadero anticristo que ya apareció, que ya operó, que ya se sienta en el trono, haciéndose pasar por Dios, y que todos finalmente le adorarán, e impondrá una ley en contra de la ley de Dios, porque según Tesalonicenses es llamado alguien que se opone a la ley, alguien que se opone a Cristo. Entonces, en 1800 en adelante aparece esta creencia. En el siglo XIX, Hollywood ha tratado de colocar todo eso en diversas películas. Hay personas incluso que creen más en películas que en la Biblia. Y al regresar de esta pausa te voy a mostrar en la Biblia que el anticristo ya llegó, que el anticristo ya está operando y que no tendremos 7 años de tribulación. Porque la tribulación los hijos de Dios lo pasarán en la tierra y Dios los protegerá. Para eso existe su sello, ¿correcto? No es que Dios los llevará al cielo para que no sufran aquí en la tierra. Y vamos a ver en la Biblia cómo Dios libró desde el antaño a su pueblo en medio de la tribulación. No cambies el canal y ya estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Quiero ofrecerte el curso bíblico, Biblia Fácil Apocalipsis, para que tú puedas solicitarlo a través del número de WhatsApp que aparece en tu pantalla o a través de nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis, diseñado con mucho cariño para ti. Muy bien, el apóstol Pablo dice que antes de la venida de Cristo aparecerá el anticristo. Y ese anticristo en Apocalipsis y en Daniel ya es mostrado en qué tiempo aparecería. En contra de la ley, aquel que perseguiría, aquel que se sentaría en el trono, se haría pasar por Dios. Hemos visto todas esas evidencias ya en los capítulos anteriores. Vamos a ver de qué manera Dios libra a los hijos en la tribulación. Miren, yo les voy a dar aquí algunos ejemplos de cómo es que Jesús o Dios libra a su pueblo. Ya se ejecutaron varios juicios en la Biblia. Vamos a poner un ejemplo. A Noé, ¿cómo libró Dios a su pueblo? Aquellos que fueron llamados, pero lamentablemente solamente Noé y su familia se salvaron. ¿Cómo los libró de ese juicio? ¿Separándolos del mundo o en medio de la Ese pueblo comenzó con el Israel, que luego se trasladó al Israel espiritual. No existen 2 oportunidades. ¿Sabes cuál es la intención de Satanás?
tranquilo. Si tú no eres arrebatado, todavía tienes oportunidad. Todavía hay. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que cuando se cierra la gracia, las plagas caen, no más hay arrepentimiento, no más hay oportunidad. Y si tú revisas la palabra del Señor, vas a encontrar que la venida de Jesús solamente tiene un evento, no tiene dos. Acompáñame, Hechos capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice así, Hechos 1, 11. Los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Escúchame con atención. Jesús, ¿cómo fue al cielo? ¿En secreto o delante de una multitud? La venida de Jesús será de manera visible y personal, porque la mayoría que cree que habrán 7 años de tribulación, la aparición del anticristo, piensa que primero Dios llevará o robará a su pueblo para evitarle la tribulación. Pero cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 7, ves que la gran multitud, hay una pregunta que se hace y dice, ¿quiénes son ellos? Son aquellos que han venido de la gran tribulación. El pueblo de Dios pasará por la tribulación, pero serán protegidos en la tribulación, guiados por Dios, porque tienen su sello. Para eso existe el sello de Dios en el libro de Apocalipsis. Cuando tú vas al libro de Mateo, capítulo 25, vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31, vas a encontrar otra declaración. Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice así, fíjate lo que dice allí, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿cómo vendrá? En gloria. ¿Sabes cómo vendrá? No vendrá con seres humanos que llevó. Vendrá con todos los santos ángeles con él. La venida de Jesús vendrá de manera visible, de manera gloriosa, porque dice que vendrá en gloria y con sus ángeles. ¿Correcto? Es lo que dice la Biblia. Vamos al capítulo 24. Miren en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 30 y versículo 31. Dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Dónde están los escogidos? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Porque dice que los ángeles juntarán a los escogidos. Quiere decir que para la venida de Jesús, los escogidos, ¿dónde están? En la tierra. ¿Saben cuál es el problema? La interpretación de un texto de Mateo 24. ¿Dónde está el problema? Vamos a Mateo capítulo 24. Y ahí vamos a ver en qué se basa esa creencia que hoy es popular, ¿no? Versículo 37 hasta el versículo 41. Voy a leer primero el versículo 40. Dice así, estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Vean el versículo 42. Velad porque no sabéis la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. ¿Saben cuál es el problema? Es que se lee solo del versículo 40. Vamos a leer un poquito más atrás, ¿les parece? Vamos al versículo 36. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en los cielos, solo mi Padre. Versículo 37. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escuchen la ilustración. Así como en los días de Noé, antes del diluvio, todas estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Presten atención a esa palabra, por favor. ¿Qué cosa vino, dice? El diluvio. ¿Qué hizo el diluvio? Se los llevó a todos. En ese contexto está hablando de quién es tomado y quién es dejado.
Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hombre. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Cuando Noé predicó, nadie le prestaba atención hasta que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio se los llevó. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿En qué sentido? Que cuando el Hijo del Hombre venga, ni todos están preparados. Ahora, fíjense el siguiente versículo. Entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué contexto viene la palabra dejado? En el contexto del diluvio. Si yo tomo literal este texto, tengo un serio problema. ¿Cuál es el problema? Quiere decir que el 50% de la población está salva, el 50% está perdida. Porque de dos, uno. Uno es tomado, otro es dejado. O sea, el 50% va, el 50% se pierde. La salvación no es por estadística, la salvación es por creer. Siguiente problema que yo encuentro aquí, cuando dice, dos estarán moliendo en un molino, una será tomada, otra será dejada. ¿Qué cosa significa? No todos están preparados para cuando Jesús vuelva y puedan ir. Puede ser de la misma familia. Y el hecho de que hayan compartido una vida no significa que la salvación ya está garantizada para todos. Lo que Jesús está colocando es, así como cuando el diluvio vino y se los llevó, ¿se los llevó a quién? A todos los que no estaban preparados. Cuando Jesús venga, uno será tomado y el otro será dejado. Uno será llevado, el otro será dejado. No todos están listos para entrar. El libro de 1 Pedro dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Esa palabra como es una ilustración. ¿Qué significa? Nadie está preparado. Si alguien dijera, pensar así, el ladrón viene hoy día, ¿quedaría dormido? No. ¿Cuál es el mensaje? Tienes que estar velando. Tienes que estar preparado. Entonces, amigos, el anticristo que muestra el libro de Tesalonicenses llegó, está actuando. Levantará luego un segundo poder, una imagen, impondrá una ley en contra de la ley de Dios, perseguirá al pueblo de Dios. El pueblo de Dios sí pasará por tribulación, mas Dios los protegerá en medio de la tribulación. Y después de eso volverá. Y cuando Él vuelva, llevará a sus hijos. No existen dos momentos. ¿De dónde salen esos dos momentos? De la profecía de Daniel capítulo 9. Donde dice que la última semana es la dada para el fin del tiempo. Es como si Dios hubiese parado su reloj y hubiese dicho, bueno, no se cumplió todo, esta semanita lo voy a colocar para el tiempo del fin. La pregunta es, ¿las 70 semanas acaso no forma parte de una profecía más grande que son 2300 tardes y mañanas? Si la última semana fue colocada para el fin, ¿dónde quedan los 2300 años? ¿Saben cuál fue el problema? Es que cuando todos estaban viendo que el anticristo ya estaba en la tierra, aparecieron dos interpretaciones proféticas. Una interpretación era preterista y la otra interpretación futurista. ¿Qué cosa es la interpretación preterista? Todo lo que dice Daniel ya no nos sirve hoy. Eso fue para el pasado. Todo lo que dice Apocalipsis, eso fue para el pasado. Ahora ya no. Entonces, ¿quién es el anticristo? Ahí dice, es Antíoco Epífanes. Cuando ya vimos aquí, cuando analizamos ese capítulo, que él no cuadra en la profecía. No es preterista, es futurista. Todo será para el fin. El anticristo llegará al fin. No, el anticristo ya llegó. Aquel que se coloca en el templo, aquel que se hace pasar por Dios, aquel que va en contra de la ley de Dios, ya está. Eso es lo que enseña la Biblia. Y allí nosotros vimos cómo es que surgió que se coloca en lugar de Cristo, para perdonar pecados, para decir que Él es Dios. Esto es el detalle que les mencioné, desde 1240 ya se identificaba como el cuerno pequeño. Él cambió los tiempos y la ley. ¿Y qué cosa dice Tesalonicenses? Que ese hombre de pecado, ¿cómo se coloca en el griego? Anomía, aquel que está en contra de la ley de Dios. Porque según Daniel 7:25, ese poder cambiaría los tiempos y la ley, cambiaría incluso la ley de Dios. Actuaría por tiempos y la mitad de un tiempo. Ese que se colocaría en lugar de Cristo. Miren lo que dice el versículo 11 y versículo 12. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Ustedes saben de qué se trata el continuo sacrificio? Sacrificio de Cristo. El continuo sacrificio es la representación del sistema
que tenían los judíos para poder ver por fe a Cristo. Todos los días sacrificaban un animal. Entonces, ¿qué cosa hace el anticristo? Desvía a Cristo del camino. ¿Y a dónde coloca los ojos del mundo? Hacia Él. Por eso que coloca santos, imágenes, intercesores, cualquier otro menos Jesús, para sacar a Jesús. Quita el sacrificio de Cristo. El lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De qué manera el santuario fue echado por tierra? Porque todo el plan de salvación mostrado desde el Antiguo Testamento fue contaminado, destruido. ¿Por qué? Por falsas creencias. A causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Y saben lo que dice? Echó por tierra toda la verdad, no toda, la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. La verdad fue echada por tierra. ¿Cuándo? 1260 años. Miren cómo fue echada por tierra la verdad. 617. Ya desde antes que incluso aparezca este anticristo, apareció con la Roma imperial. Invocaciones a los santos, establecido por primera vez en las liturgias públicas bajo el Papa Bonifacio V. 671, la fiesta de la exaltación de la cruz, instituida por el emperador Heraclio y después establecida en el occidente por Honorio I, obispo de Roma. ¿Bíblico? No, echó por tierra la verdad. 884, ahora vamos a canonizar a los santos. Alguien que tuvo un ejemplo, alguien que fue bueno, vamos a hacerle santo, vamos a hacer su escultura, vamos a decir que él es santo. 884, luego fue decretado en 1160. 769, veneración a las imágenes. Cada persona que fue canonizada, se le hizo una imagen para la veneración. El santo se convirtió ¿en qué? En intercesor. ¿Eso es bíblico? No. Echó por tierra la verdad, quitó el sacrificio, o sea, quitó a Cristo. ¿Qué colocó? Otros caminos, otros seres humanos. ¿Cómo lo llama Pablo a él? Apóstata. ¿Qué es apóstata? Alguien que abandona la verdad. Conduce incluso a la apostasía a la gente. Por eso es que Apocalipsis habla que tiene el vino que embriaga las falsas doctrinas que da a beber a todo el mundo. 1215, confesión auricular de los pecados a un hombre en lugar de confesar a Dios directamente. Creado por ese anticristo. Ahora fíjense, 1229, lo peor, ¿verdad? Prohibición a la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia era totalmente prohibida. Incluso las misas anteriores eran dichas en latín, que nadie entendía. La Biblia fue prohibida. ¿Qué apareció? Todas esas costumbres. 1515 a 1517, las ventas de indulgencias. El perdón era vendido. Y ustedes saben que ahí aparece la reforma, ¿no? ¿Cómo echó por tierra la verdad? El sacrificio de Cristo pasó a ser blasfemamente repetido a través del sacrificio de la misa. ¿Saben qué cosa dice el Catecismo, página 380? Yo tengo aquí el Catecismo incluso. Es interesante cómo aquí hay algunas cosas que la Biblia dice y aquí lo tergiversa totalmente. Miren lo que dice literalmente. El Concilio de Trento definió: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y toda sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Ese cambio, dice aquí, la Iglesia Católica lo denominó con acierto y exactitud transubstanciación. ¿Qué significa? Cada vez que el sacerdote realiza la misa, él cree que literalmente es la sangre y literalmente es el cuerpo. Cuando Jesús nos enseñó que apenas era un símbolo para recordar su muerte. Mas ellos dicen que en cada misa Jesús puede ser crucificado otra vez. El sacrificio único de Cristo pasó ¿a qué? A una transubstanciación. Hebreos 9:28 dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar todos los pecados. La historia de la misa dice así: la misa en su sacrificio hecho, ofrecido para vivos y muertos. ¿Muertos? ¿Por qué? ¿Acaso los muertos también alguien puede salvar cuando está? ¿Alguien que está vivo puede salvar a un muerto? ¿Acaso la salvación no es un asunto de elección en vida? La intercesión de Cristo en el santuario fue sustituida por la mediación de María y de los santos muertos y del clero romano. Echó por tierra la verdad. La Biblia dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los mandamientos de Dios
Y aquí este texto hemos leído, ¿no? Allí James Gibbons decía así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y él es un cardenal, no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La noción bíblica de la mortalidad del alma fue suplantada por la teoría pagana de la inmortalidad del alma, lo que ya hablamos incluso en el programa anterior. La Iglesia enseña, miren lo que dice, no dice la Biblia, dice la Iglesia enseña que cada alma espiritual es creada directamente por Dios, no es producida por los padres y es inmortal. ¿Eso dice qué cosa? El catecismo. Ella no perece cuando de la separación del cuerpo en la muerte, porque luego se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final. Pero ¿saben qué me encanta la sinceridad? No dice la Biblia, sino la Iglesia enseña. Todas las verdades bíblicas tiradas. Entonces, ¿para qué Jesús vendría a recompensar si el alma ya tiene recompensa? Ese texto, ¿qué sentido tendría? Por eso es que Dios levanta un remanente en el tiempo del fin. ¿Cuál es la razón por la cual el remanente existe? Para poder levantar verdades que fueron pisoteadas. ¿Qué verdades? Lo que hemos visto ahora. La ley de Dios, sábado como día de reposo, inmortalidad condicional del alma, un juicio que se está realizando en el cielo. Todas estas son verdades impopulares, pero son verdades que están expresadas ¿dónde? En la Biblia. Y esas verdades tendrían que ser proclamadas antes de la venida de Jesús. Por eso es que al cerrar su mensaje, el tercer ángel dice: aquí está la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Ellos proclamarán esta verdad. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo quiero que entiendas que el hecho de decir guardan los mandamientos de Dios no es un invento de iglesia, no es un capricho de iglesia, es lo que la Biblia dice. Entonces yo te voy a invitar en el nombre de Dios a hacer lo siguiente. ¿Tú crees que el lugar donde estás yendo es el lugar donde adora a Dios? Toma un papel, coloca todas tus creencias en un lado y al otro lado si la Biblia respalda tus creencias. Si es que hay una creencia que no es respaldada por la Biblia, ¿sabes cuál es el llamado de Dios? Salí de Babilonia, porque tu fe debe estar en Cristo y en su palabra. Yo voy a estar orando por ti para que tomes una firme decisión mientras Laura Siderac está cantando esta música. En la eternidad me viste nacer, conmigo te alegraste, conmigo tú lloraste y sin que te buscara, sin poderlo saber, comprobé que tú me esperabas hasta comprender. Espíritu de Dios, ayúdame a crecer sin intentar crear. Disculpa si escapar es duro aceptar, mas debo confesar que tu amor me envuelve y me quiero entregar. Hace un largo tiempo
desespero, tú me enseñaste a orar y a confiar si un día no me acuerdo. Me lo recordarás. Espíritu de Dios, ayúdame a vencer. Yo quiero respirar el aire del deber, por siempre avanzar en gracia y en poder, por el camino estrecho que Jesús sufrió también, por siempre avanzar con esperanza y fe, por el camino estrecho que Jesús sufrió también. Es un camino estrecho, pero es un camino que te conduce a la eternidad. ¿Estás dispuesto a dar hoy un paso de fe? Tú no debes fidelidad a una iglesia ni a un líder. Tú debes fidelidad a la palabra de Dios. Queridos, ha sido privilegio realmente estar con ustedes en esta temporada. Querido Jorge y Grisel, Dios los trajo aquí para confirmar una verdad que ya conocían y para que ustedes perseveren en ella. Vivan de acuerdo a la verdad que les ha sido mostrada. Querida Cristina, Dios te trajo también para ello. Vive esa verdad. Querido Omar, Dios te da una responsabilidad grande. Predica esta palabra y vive esta verdad. Que un día nos reuniremos en el cielo por la gracia del Señor, mas que nuestra fidelidad y lealtad a Dios esté por encima de todos nosotros. Querida Cecilia, aprovecha ese tiempo para tomar las mejores decisiones y hacer la voluntad de Dios, para que un día podamos disfrutar la eternidad en el cielo. Querido Samuel, aquellos sueños que Dios colocó en tu corazón serán realidad en la medida que dependas y obedezcas su palabra. No sé cuál es tu nombre, pero quiero decirte que a partir de hoy puedes colocarte de parte de la verdad. Te voy a invitar para que puedas visitar una iglesia adventista el séptimo día. Anda para allá. Vamos juntos a continuar estudiando la Biblia. Si estás listo para ser bautizado, anda allá y dile: comprendí la verdad. Quiero entregar mi vida a Jesús. Estaré orando por ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Que aquellas verdades que conocimos puedan guiarnos en nuestro camino y que un día, por tu gracia, lleguemos a una eternidad a tu lado. Abrázanos fuertemente, danos tu bendición, acepta nuestra entrega, ayúdanos a vivir de acuerdo a tus principios que nos has mostrado. En el nombre de Jesús.